Buenas tardes, esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2 para los alumnos que siguen filosofía pura. Esta materia va a tratar sobre Historia de la Filosofía 2, así como una panorámica general. Hay que entender que cuando se habla de Historia de la Filosofía 2, se está hablando propiamente de filosofía medieval. Y cuando estamos hablando de filosofía medieval, propiamente hablando, recuerden que hay dos grandes divisiones de la filosofía medieval. La llamada filosofía ah, patrística, que recibe el nombre por los padres de la iglesia, y la llamada filosofía eh, escolástica. Ya en el 800, con la entrada de Carlos Magno, con la coronación de Carlos Magno, y la aparición de la escolástica y de las universidades, y el resurgimiento de Aristóteles, porque en la patrística se le llama la Edad Media Alta, eh, todo este tiempo de crecimiento. Ahí el que domina filosóficamente es Platón. Los filósofos giran en torno a Platón. Y cuando hablamos de la Edad Media Baja, que sería ya la parte escolástica, el que domina en esa, en esa dimensión es Aristóteles, el que lleva como la voz cantante en filosofía de la edad, de la edad llamada escolástica, que sería como la segunda parte de la Edad Media. El libro que nosotros vamos a estar viendo, que vamos a estar manejando, recibe el nombre de Historia de la Filosofía Medieval. No sé si lo pueden ver en pantalla. Digo, esta es una visión encuadernada, ¿no? Pero se llama Historia de la Filosofía Medieval y el autor se llama José Antonio Merino. José Antonio Merino. Es el autor que yo voy a ir siguiendo. Si uno se hiciera la pregunta, porque digamos que lo primero que respondí sin haberlo preguntado fue cuáles son las dos grandes etapas de la filosofía medieval, y hemos dicho que son la historia de la filosofía ah, patrística y la historia de la filosofía escolástica. Son como las dos grandes divisiones. Si nos preguntamos por filósofos, ¿quiénes son los grandes filósofos de la edad de la filosofía medieval? Pues ahí entrarían en escena, se conocen como los dos más grandes, por lo menos en la área cristiana, porque prácticamente toda la Edad Media de filosofía cristiana, se reconocen a San Agustín de Hipona, a quien se le atribuye haber cristianizado a Platón. Sería como el más grande de los padres de la iglesia. Y la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que es como el gran, el que llega a ser como el gran resumen de todo lo que se llama toda la filosofía de la parte escolástica. Bueno, en principio esos son como los grandes, los dos más sonados, pero están dentro de lo que se llama el ámbito cristiano. Dentro de la filosofía judía, porque no solamente existe el cristianismo, existen dos grandes religiones: el judaísmo, que recuerden que Jesucristo era judío, el judaísmo, y el islam. Eh, Cuando se habla del islamismo, los musulmanes, Mahoma. Entonces ahí serían como las tres grandes religiones, y la filosofía es cultivada por las tres grandes religiones. ¿Quiénes son los grandes del judaísmo a nivel filosófico? A nivel filosófico tenemos a Filón de Alejandría. Es el más grande filósofo, el más grande pensador
de la filosofía, judía, y es platónico, antiaristotélico. O sea que pertenecería a la primera parte, a la filosofía de la parte patrística. Aunque como no uno de los padres de la iglesia, porque patrística significa de los padres de la iglesia, de la filosofía cristiana, no está dentro, pero está en esa época, en la época de los padres de la iglesia. Después, eh, en, la en la filosofía, la musulmana, eh, los dos más grandes, ustedes también tienen que haberlos sonado, son los que más le dieron agua a beber a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Ahí aparecen filósofos muy interesantes, pero los dos más importantes son los dos grandes aristotélicos, Averroes y Avicena. Son como los que tienen la voz cantante. Entonces, si nos preguntamos cuáles son los grandes filósofos de la Edad Media, ahí están, ¿verdad? En el área cristiana, San Agustín y Santo Tomás. En el área judía, Filón de Alejandría. Y en el área musulmana, Avicena y Averroes. Son los grandes filósofos de la Edad Media. Con ellos, entonces, prácticamente es que la filosofía alcanza su más alto esplendor. Eh, para lo que van a seguir el video, hemos respondido dos preguntas, ¿verdad? Una de ellas, ¿cuáles son las grandes etapas a las cuales le hemos llamado alta edad media, patrística, y baja edad media, escolástica? La otra pregunta, ¿cuáles son los grandes filósofos de la Edad Media? Entonces hemos hablado de 5, 2 a nivel cristiano, 1 a nivel judío y 2 a nivel eh, musulmán. Entonces, la otra pregunta que voy a responder ahora es las características de lo que se llama la filosofía medieval, que también ustedes dominan eso. ¿Qué es lo céntrico? Que sería también lo mismo que preguntarnos por el primer principio. ¿Qué es lo céntrico? ¿Sobre qué gira toda la filosofía medieval? A ustedes ya no les debe sonar raro la palabra teocentrismo. Teo, Dios es el centro. Recuerden que los que hacen filosofía son religiosos. Los que hacen filosofía o son los cristianos, o son los musulmanes, o son los judíos. Y las tres se le llaman religión revelada, ¿no? Las tres religiones reveladas. ¿Qué significa revelada? A diferencia de las religiones antiguas que encontramos en Oriente, como Buda, con el budismo, el jainismo con Jina, el brahmanismo, con, ¿cómo se llama? El sacerdote del brahmanismo. Bueno, no lo recuerdo ahora mismo, pero estos grandes pensadores no se llamaron a sí mismos profetas. No fue que Dios le habló. Fueron grandes hombres que se dedicaron a la meditación y cultivaron una espiritualidad sumamente fuerte, y no fue que hablaron de dioses, sino que la comunidad lo convirtió en dioses. Convirtieron a Buda, que era una persona que se fue en contra de, de la religión de turno en India, lo que era el brahmanismo, y entonces crea una espiritualidad donde él dice que para ir a Brahma, que sería el dios de ellos, no había que pasar por todas las vidas hasta convertirse en un brahman, un sacerdote brahman. Todos en cualquier etapa de la vida podían ir directamente a hablar si alcanzaban la iluminación. Buda no pertenecía a los brahmanes, Buda era kshatriya, era de otra estirpe, de otro grupo. Y influyó por su conducta moral y porque sobrepasó en conducta a los brahmanes de su tiempo, y se formó esa religión. No fue que habló de Dios, habló de iluminación. Entonces Buda significa iluminado, la palabra Buda.
Y cuando hablamos de Confucio, Confucio tampoco fue que le habló Dios ni creó ninguna Biblia, sino que creó una doctrina. Los hombres, la humanidad, es- vive para convivir. Y entonces Confucio se crea esa regla de oro que tiene el cristianismo, que es no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. La regla de oro, trata a los demás como a ti mismo. Entonces, crea y enseña, cuando tuvo la oportunidad de subir al poder, enseñó esa forma de vivir y reinó la paz por un tiempo hasta que dejó el país porque el rey fue pervertido por un teatro que le trajeron unos reinos vecinos, amigos. Entonces él salió del poder y se dedicó a estar eh, varios años de ermitaños caminando. Pero también creó una profunda religiosidad y cuando muere, según esa cultura, el padre, el papá de una familia es como el sacerdote, lo queman y la ceniza la ponen en el altar. Entonces, y se quedan como los protectores de la casa. Entonces Buda y Confucio se quedan como los protectores del país. Y en ese sentido se crea una religión. No fue que Dios se hizo hombre o que Dios le habló, no fue revelación. En el caso, tampoco en el caso de Lao Tse con el taoísmo. Son religiones, vamos a llamarle así, de origen humano, pero cuando hablamos del judaísmo, los libros de Moisés, la Tanakh, Dios habla a Moisés, Dios llama a Moisés. Entonces ahí se habla de revelación. No fue Moisés que se inventó la religión, fue Dios quien llamó a Moisés. Cuando hablamos del cristianismo, no fue que hubo un hombre que se dio el título de Cristo. La palabra Cristo viene tarde en Grecia, que significa crisma, ungido, sino que de alguna forma Dios se hizo hombre y entró en el mundo según la tradición cristiana. Y según la tradición musulmana, recuerden que Mahoma murió diciendo, Dios es Alá y Mahoma su profeta. O sea que, según él, ni Moisés ni Jesucristo habían logrado la evangelización que Dios le había concedido y entonces él venía como el último reformador, con la diferencia de que ni Moisés ni Jesucristo usaron la espada para acabar con los infieles. Entonces él arregla la Biblia, Mahoma, y muere en combate. Hay que matar a los infieles para purificar a los pueblos. Las tres religiones se llaman reveladas porque se entiende que Dios habla y Dios entra y Dios es quien escribe la Biblia a través de hombres y Dios es quien escribe el judaísmo a través de hombres inspirados, llamados por Dios, inspirados por Dios para la escritura y en el caso, por ejemplo, de, eh, del- de los musulmanes, también se supone que fue Dios quien inspiró el Corán, ¿verdad? Que es la Biblia, por así decirlo, de los musulmanes. Bueno, entonces, cuando hablamos de filosofía, la filosofía está al servicio de las religiones, está subordinada por debajo de las religiones. Las tres grandes religiones reveladas tienen un credo de que Dios creó al mundo y todo viene de Dios. Entonces, esa mentalidad griega de que todo viene del agua, según Tales de Mileto, todo es agua y todo termina en agua, pues lógicamente que el agua no es el principio ni en el cristianismo, ni en los musulmanes, ni en el judaísmo. Antes que todo Dios. No era de que había agua, no era que había fuego, no era que había tierra. Dios y solo Dios. Entonces ahí ya se habla del monoteísmo. Mono es uno y teo es Dios, monoteísmo. Distinto al monismo. La filosofía en Grecia comienza monística. Todo es agua, un solo elemento, y todo se resuelve o diluye
en agua, es como que todo sale del agua, todo es agua y todo vuelve al agua, en Tales de Mileto. Después vendrá Anaxímenes y dirá, no, el agua es muy complicada, hay que ir a un elemento más simple, más dúctil, más, una palabrita que utiliza Anaxímenes, bueno, más simple, ¿no? Entonces, el aire es más simple que el agua. Lo simple no viene de lo complejo, es lo complejo que viene de lo simple. Entonces, todo viene del aire. Entonces, ¿qué hizo Anaxímenes? Sustituyó el elemento agua por el elemento aire. Anaximandro le quitó las identidades y dirá que todo es ápero, indeterminado, lo que no se sabe lo que es. Pero en cualquiera de los tres, antes de que llegue el pluralismo, la filosofía nace como monística. Hay la mentalidad de que existe un solo principio, un solo ser, aunque ese ser era material en la filosofía griega. Ya en la Edad Media encontramos una diferencia de que antes de que haya filosofía, son creyentes. Antes de ser filósofos, son gentes de fe. Y en ese sentido, no fue que primero pensaron, sino que primero creyeron. Y en ese sentido, para muchos filósofos, hay ahí una no filosofía. Son muchos los filósofos de hoy que dicen que la Edad Media no es filosofía. Y muchos de los historiadores que dicen que la Edad Media no se pensó, que era una época de oscuridad por los tiempos de persecución de brujas y de persecución de las herejías, cuando se creía que ya todo estaba pensado, que hubo un error, un endurecimiento de las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, y entonces la humanidad le dio la espalda a lo que se llamó la Edad Media para comenzar con lo que se llama el Renacimiento y la edad moderna. Pero la Edad Media no es que no tenga su filosofía, vamos a tratar de acercarnos a ella en este semestre de clase, tratar de entender qué pensaron, qué vieron y tienen su crecimiento y su riqueza, unos crecimientos inmensos y unos filósofos inmensos y que se preocuparon por hacer la diferencia, este es un punto clave sobre los contenidos que vamos a ver, se preocuparon por hacer la diferencia de la teología y de la filosofía. Donde más claro está la diferencia entre el tema de la fe y la razón es aquí, en la Edad Media. Ninguno de los grandes filósofos, Tomás, Aristóteles, prácticamente vamos a ir viendo una tendencia evolutiva de cómo van como zafándose los contenidos de la fe, no son los contenidos de la razón. Y el método de la filosofía no es el método de la teología. Me parece que uno de esos muchachos me está llamando. Deme un segundo.